Papelón mundial. En el día de hoy jugaron Marruecos y Argentina, en el cual Marruecos ganó por 2-1. Hay muchas páginas, muchos canales que se quisieran adelantar a esto y dieron el partido como empatado. Pero bueno, afortunadamente yo estaba viendo el partido y al momento que Argentina empata el partido, al minuto 15, ¿sí? Hay muchas personas que se quejan de esto y dicen, pero ¿cómo es posible? 15 minutos de descuento, eso nunca se había visto. Bueno, más que nada lo que sucedió hoy fue que se está poniendo en práctica una nueva regla, algo que quieren aplicar, y es justamente que el VAR, por cada vez que la pelota no está en juego, digamos que hay una interrupción, un jugador que se cae al piso o el balón está fuera de la cancha, se empieza a adicionar tiempo. Y es por eso que hoy, cuando se llegaron a los 90 reglamentarios, se añadieron unos 15 minutos más. Y justamente en el último minuto es cuando Argentina empata. Pero ahí pasa esto que obviamente nadie lo entendió, nadie supo qué estaba sucediendo, que fue justamente cuando se da la invasión de campo por parte de los hinchas, ¿sí? No vamos a decir si eran de Marruecos o de Argentina, en definitiva hubo invasión de campo. Ustedes estaban viendo, seguramente ustedes ya habrán visto imágenes en sus celulares o imágenes que llegan desde los celulares, obviamente porque la transmisión que hacía la televisión no nos permitió ver de hinchas de qué equipo eran, ¿no? Pero bueno, ustedes sabrán, igual eso no es un problema. El tema viene después, porque en teoría el partido había finalizado. Yo estaba mirando el partido, hubo un momento en el cual, ya está, ya terminó, 2-2. Pero hay un periodista argentino muy conocido, es Gastón Edul, que la agarra y dice, no, esto no terminó, esto va a seguir. ¿Y cómo esto va a seguir? Si ya terminó. Yo estaba viendo en dos canales, estoy viendo en estos momentos en Francia, y ahí fue cuando empezaron a pasar cosas extrañas, ¿no? Es como decían, van a volver al campo de juego y van a jugar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. La cosa que ¿cómo podemos decirlo? Lo que hizo el ente que regula el fútbol o las leyes en ese momento, lo que hizo fue, toda la gente fuera de la cancha. Todo el mundo fuera de la cancha. Y luego, cuando salgan todos los espectadores, va a seguir el partido. Pero para ese momento no había información. Había carteles en los cuales decían que el partido estaba suspendido. Perfecto, se entiende, el partido suspendido hasta ese momento. Pero luego, cuando regresan los jugadores a la cancha, inmediatamente se dice, va a haber la jugada del gol para analizar si fue offside o no, ¿sí? Offside. Entonces agarra, el árbitro va y anula el gol. Nosotros estamos hablando que el partido en teoría había terminado 2-2, ¿no? Hasta ese momento perfecto. Luego se dice que todas las hinchadas tienen que salir. El público presente tiene que salir de la cancha. Luego se dice que va a continuar el fútbol. Para la hora de Francia se dieron 15 minutos de calentamiento y luego comenzaría a las 7 de la tarde. Un partido que empezó a las 3 de la tarde. Luego de eso se continuaría el partido por aproximadamente unos 3 minutos. El partido se reanuda, se vuelve a jugar y ahí es cuando Argentina en esos 3 minutos que quedan no puede meter ningún gol y obviamente el partido termina 2-1 porque claro, cuando ellos vuelven el árbitro le dice a los capitanes que va a haber el VAR para ver si fue offside. Dice que fue offside y de esta manera el gol de Argentina se anula. También hay otras polémicas, por ejemplo, se dice que en realidad la mano, que hay una mano, eso se ve muy bien, en el cual cuando el jugador de Argentina patea la pelota, golpea la mano. Y esto es antes del offside, o sea que también tendría que haber sido penal. Pero me gustaría saber qué opinan ustedes, déjenmelo en caja de comentarios, porque querría saber cuál es su opinión. Obviamente, Marruecos durante el primer tiempo jugó un partido excelente, jugó muy pero muy bien. Argentina luego hizo el descuento
claro, con la desesperación de tratar de lograr un empate, tira todo su equipo en ataque. De esta manera, llegando al final, logra un empate que luego de una hora ese gol es anulado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que, por ejemplo, cuál es la información que llegó a sus países? Porque claro, aquí en Francia, por ejemplo, yo estaba mirando el canal francés y lo daban como empatado, como que había terminado. Pero al mismo tiempo estaba mirando el canal argentino por internet y ahí me doy cuenta que no. Hay un periodista que sabe muchísimo de fútbol y dice, no, esto no terminó. Porque esto no es un partido de barrio, esto no es un partido en el cual cuando ya no tenemos más luz y no se ve la pelota, bueno, ahí se terminó el partido, nos vamos para la casa. No es el gol gana, como pasó en el partido, ¿sí? Porque en el partido se mete el gol, ingresan hinchas a la cancha y ahí es cuando se hace el desmadre, como vamos a decir con una palabra mexicana, y ahí es cuando todos los jugadores se meten al vestuario. Y hasta ese momento el partido estaba suspendido, se había terminado, había finalizado, ¿sí? Porque había páginas en las cuales se decía que el partido había finalizado, mientras tanto que en otras se decía que el partido estaba como momentáneamente suspendido. De una hora, después de una hora estamos hablando. Pero en definitiva, Argentina en el día de hoy acaba de perder contra Marruecos, el actual campeón de África que derrotó en la final ni más ni menos que Angola por 5-1. ¿Sí? Esto, digamos, no cayó muy bien para el técnico argentino en el momento que bueno, ahora tocando más nuevamente el tema del partido, ¿no? Cuando anulan el gol, inmediatamente el técnico argentino se vuelve loco. Es algo normal, ¿no? Imagínense, después de una hora de que supuestamente el partido está terminado, te hacen volver a la cancha y cuando te hacen volver a la cancha te anulan el gol. En definitiva, esto fue lo que sucedió hoy. Sabemos que hay muchísima gente en estos momentos en París. Es por eso que hago este video, ¿no? Porque todo lo que hacemos en este canal está relacionado con el turismo y justamente este último tiempo se estuvo relacionando mucho con el fútbol, tanto en Estados Unidos, ahora inmediatamente aquí en Francia. No sabremos cómo seguirá esto porque después de este partido, obviamente todos los ojos van a estar puestos en este campeonato de fútbol. Pero obviamente las Olimpiadas no solamente se tratan de fútbol. Así que bueno, la próxima semana intentaré de ir a París para ver si puedo hacer reportajes con la gente local, con las personas que hayan venido para vivir este evento. Así que bueno, de esta manera me despido. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video.